sobre esto. Bueno, continuamos. Decíamos recién, estaba articulando recién la cuestión de este texto de Freud que es Pegan un niño, y cómo se articulaban un poco las fantasías o lo que él escuchaba con respecto a las desviaciones, y al hecho de que un niño, de que peguen a un niño como fantasía, ¿no? No voy a entrar en el detalle del texto porque es extenso y bueno, pero bueno, queda como recomendación si se quiere, porque es importante también leerlo. Pero Freud es interesante porque Freud lo plantea como para darle una vuelta o para articular la cuestión del sadismo y del masoquismo como dos posiciones subjetivas, digamos, ¿no? Ahora bien, vamos a arrancar con... Vamos a ir haciendo unas diferencias y a cimentar un poco la posición de Lacan con respecto a la lectura que él hace de la obra de Freud, que de alguna manera le sirve, me parece, también para separarse y para... La pregunta fundamental es ¿qué es la perversión? Digo, si de alguna manera nosotros pensamos más allá de los conceptos y de la articulación técnica, la pregunta es un poco qué es la perversión o qué quiere decir la perversión o cómo pensar la perversión. Y de alguna manera lo que me parece Lacan hace, que es tomar el modelo freudiano, pienso que lo que él hace es una crítica. Creo que él se separa en muchos de los puntos que yo articulé, muchos de los puntos, sobre todo en los puntos referidos a la pulsión, referido al basamento, digamos, biológico del sujeto, a lo que tiene que ver con la interioridad y la exterioridad, fundamentalmente lo que tiene que ver con el aparato psíquico. Pero me parece que la introducción fundamental, porque yo quiero llegar al concepto de cómo pensamos la perversión en la clínica, y me parece que este es el punto en el cual Lacan se separa, porque yo creo que no hay perversión, digamos, sin escucha, digamos, no hay perversión sin analista, así como no hay neurosis y no hay psicosis sin analista. Es decir, necesariamente todo lo que se encuentra por fuera del dispositivo analítico, todo lo que se encuentra por fuera de la transferencia con la figura del analista, podemos pensar que no existe. No solamente con el concepto de estructuras clínicas, con el cual muchos analistas se manejan, sino también con la idea de lo inconsciente, con la idea de transferencia, con la idea de un fallido, con la idea de un chiste, con la idea de un sueño fundamentalmente. Es decir, si uno le cuenta un chiste o un sueño a la vecina contesta cualquier cosa, eso no es un sueño. Eso no quiere decir nada. Ahora, Lacan nos lleva a pensar en realidad la praxis, ¿no? Esta idea de cómo el analista está implicado en su escucha y en su práctica. Y bueno, y él es bastante tajante en muchos de esos aspectos, y sobre todo cuando abordamos el tema de las perversiones o de lo perverso, porque en realidad lo que introduce en realidad, para decirlo claro, es la idea de significado. Esta idea me parece que es fundamental, no solamente en el cuerpo teórico de toda la obra y toda la ciencia de Lacan, sino también en lo que hace a su práctica clínica. Pero en realidad la idea de significante sugiere cambios que se han hecho, porque en realidad, a ver, la palabra o el concepto no viene de la nada. Lacan lo toma en la lingüística, eso
sabemos que anteriormente a eso, si nos remontamos a los estoicos, y así. Ahora nosotros podemos pensar que en realidad el significante de Lacan es diferente al significante de la lingüística. Porque en realidad lo que él hace es generar un corte y una inversión, jugando un poco con la palabra que mencionábamos antes, entre lo que es el significante y el significado. Esto sabemos que lo toma de un autor que se llama Saussure, de un lingüista, en donde en realidad Saussure lo que planteaba es que planteaba el significante como imagen acústica y el significado como el concepto. Él mencionaba que entre estos dos hay una relación de arbitrariedad y se escribe esto así, ¿no? Mantenemos un poco este. Lacan lo cambia. Es pasar este para arriba y pasar este para abajo. Dice que en realidad lo fundamental es el significante que ponemos acá. ¿Por qué lo fundamental es el significante? En realidad, y esto me parece que acá hay un punto importante porque tiene que ver con la operación que hace el analista en la clínica. Es decir, Lacan define al significante como siendo aquello que representa a un sujeto para otro significante. Es decir, si lo pensamos así, voy a escribir acá. Y así la serie, ¿no? S2, S3, S4. Esta relación, nosotros sabemos que por obra del lenguaje, para ir introduciendo algunos de la estructura del lenguaje, y ya vamos a introducir el concepto de estructura, se encuentra fallida. Él dice que hay una ayancia acá. Esa ayancia lo que produce es un sujeto. Pero ¿por qué decía yo que antes que el significante de la lingüística es distinto al significante como lo plantea Lacan? Si bien toma el mismo concepto. Porque en realidad esto no existe sin el analista. Quiero decir que solo hay significante si hay un analista presente. Que en realidad, como este sentido, nosotros lo podríamos pensar que cuando uno habla, hay una serie, ¿no? El discurso se empieza a desplegar, va hacia una dirección, podemos pensar lo que es así, para acá. Lo cual él propone que en realidad el sentido o el corte que podemos pensar, esto lo podemos pensar como corte, un agujero que se genera acá, es en términos retroactivos, es decir, va para atrás. Retroactivo quiere decir que, por ejemplo, si yo digo una frase, o si yo enuncio alguna palabra o algo, solamente adquiere entidad de chiste cuando es sancionado por otro en forma y para atrás. Es decir, que cuando alguien lo escuchó, en este sentido es un chiste. Va para atrás. Decíamos que el analista opera. ¿Cómo? Vamos a suponer, bueno, una serie A, B, C, Z. No importa, es una serie. Me parece que lo interesante, o la manera que
que el analista tiene de hacer una apuesta, porque en realidad lo que se hace es hacer una apuesta, es, por ejemplo, de hacer esto. Si un paciente viene y dice que concurre al análisis porque está muy angustiado, nosotros podemos pensar esa frase. Vengo, la escribo para que quede claro. Acá voy a marcar la diferencia. Dependiendo de la lectura que cada analista haga, porque en realidad de lo que se trata, no sé si es tanto de la escucha, sino de la lectura, porque en realidad es la letra lo que está presente. Si ponemos el foco acá, es diferente si yo pongo el foco acá. Esta es una apuesta, porque lo que se hace es trazar una barra de alguna manera. Si yo le pregunto al paciente qué quiere decir estar angustiado y el paciente me dice estar angustiado para mí es estar frente de la computadora 14 horas por día, si uno va a la definición de angustia de cualquier manual o diccionario, no es eso. Eso es lo que quiere decir para él. Ahora, hay una diferencia, porque en realidad se suele pensar, o se suele decir que los significantes o el significante es la palabra. Y en realidad no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el significante que nos importa en la clínica es aquel que no significa nada. Es aquel que separado genera un corte que en realidad es la apuesta que se piensa, porque en realidad digo que es una apuesta porque en realidad el paciente puede decir usted no entiende nada, es un boludo, no vengo más, y el paciente no viene más. En ese sentido digo que es una apuesta. Pero la teoría del significante planteada de esta manera lo que posibilita es justamente la posibilidad de pensar cuáles son esos significantes que están atravesando ese discurso. Ni siquiera lo estoy pensando en términos de... o ni siquiera él lo piensa en términos de individuo o de persona, que esa es una de las cuestiones fundamentales con las que Lacan corta. El sujeto no es el individuo, la persona o el que viene en términos imaginarios. Es cierto que en realidad lo imaginario está presente porque es uno de los registros que él propone. Sí, uno habla desde ese lugar también, pero no quiere decir eso. De hecho, el sujeto no tiene identidad física. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la perversión? Esa era un poco la idea de pensar por qué Lacan toma la noción de significante, por qué la subvierte un poco, cuál es la vuelta que le da a esto, y me parece fundamental porque en realidad lo que él viene a plantear es que Freud de alguna manera estaba errado en su concepción de aparatos psíquicos, digamos. No se trata de que exista un interior y un exterior, o pensar la idea de una base biológica, o pensar la idea de que en realidad la pulsión y la libido son energía, que se dirige hacia un lugar. Sino que todo tiene que ver con la estructura del lenguaje. Por eso, cuando nosotros pensamos la perversión, lo primero que tenemos que decir es que en realidad la perversión es un hecho de discurso. Es un discurso, lo mismo que con la neurosis o la psicosis. Lo cual esto supone un problema, pero en realidad un problema en el sentido de abordarlo de esta manera. Porque en realidad todo lo que tiene que ver con la idea más psicológica de estos conceptos ya no corren, por lo menos para el modelo que él plantea. Cuando en
los hospitales o en las clínicas se hace un diagnóstico, sobre todo los diagnósticos diferenciales, en los cuales uno establece qué es el sujeto, es la idea de pensar que existe, como decíamos en otro momento, una cura tipo. Entonces, si el paciente, o si yo corroboro mediante un examen, una entrevista, que el paciente es neurótico, lo atiendo de determinada manera. Si el paciente es psicótico, lo atiendo de esta manera, y si es perverso, lo atiendo de esta manera. Y en ese sentido se hacen, o se generan los peores errores con respecto a la clínica, ¿no? Hay dos cuestiones hay dos conceptos que me gustaría recalcar o introducir, porque son importantes. Uno es el concepto de estructura, porque mencioné varias veces la palabra estructura clínica y dije varias veces que la perversión es una estructura, junto con la neurosis y la psicosis. Pero el otro concepto que es fundamental en esto es el fantasma, que es un concepto lacaniano. No tiene nada que ver con la fantasía en Freud, esto hay que decirlo. Y que en realidad él incluso se separa de la idea del lenguaje como estructura, es decir, del lenguaje como siendo algo que existe por fuera del sujeto. Es decir, esta idea de interioridad y exterioridad ya no corre. Para Lacan, en realidad, de lo que se trata es de que el sujeto aparece o está inserto en una banda de Moebius, o lo que es una figura topológica. Yo acá la tengo. No sé si la cámara llegará a tomarlo. Es esta. Lo que tiene de característica esta figura topológica, que es muy interesante, es que en realidad no tiene anverso ni reverso, o en todo caso lo interior y lo exterior forma parte de la misma superficie. Entonces, si se hace un recorrido por afuera y se sigue por la misma superficie, se está adentro y afuera al mismo tiempo. Lo cual, la idea freudiana de que existe un aparato psíquico que está compuesto por huellas némicas y que en realidad desde los elementos reprimidos ejercen su función o afectan desde ese lugar, en síntomas, en fallidos o en cualquier manifestación del inconsciente que él plantea, él dice que esto no es así, que no se puede pensar la clínica de esta manera. Con lo cual propone, vamos a decirlo así, su formalización de lo psíquico, digamos, que tiene que ver con 3 registros, pero bueno, ya lo dijimos pero lo repetimos, que es lo simbólico, lo imaginario y lo real. Lo simbólico nosotros ahora, bueno, voy a comentar algo. Lo simbólico nosotros lo podemos pensar como la lógica del significante. Lo imaginario lo podemos pensar como la imagen. Y lo real, van a encontrar muchas definiciones de Lacan acerca de lo real, pero lo podemos pensar como lo imposible. Estos 3 registros, la característica que tienen, porque así planteados parece que bueno, una cosa es esta, otra cosa es esta, otra cosa es esta, en realidad él los plantea todos anudados en la figura que él llama el nudo borromeo. En realidad no lo tengo ahí, pero lo voy a... es un poco así. Son 3. Puedo poner... La característica que tiene este nudo, planteado de esta manera, es que en realidad no pueden ser separados. Si se separa uno, los otros se caen, por ende tienen que estar anudados. El punto central es este, que es en donde acá, lo digo y después lo explicamos un poco, va a introducir
lo que él llama el objeto pequeño a. Habíamos dicho que la perversión es un hecho de discurso y que no es posible sin la figura del analista, es decir, sin esa operación que nosotros pensábamos antes. De todas maneras, eso mucho no quiere decir, porque en definitiva, ¿cuál sería? Si es un hecho de discurso y las otras estructuras también son un hecho de discurso, ¿cuál sería la diferencia? Es complicado porque en realidad, en términos clínicos, podemos encontrar rasgos perversos en neuróticos, podemos encontrar rasgos histéricos en perversos, podemos encontrar, no sé, delirios, podemos encontrar cuestiones obsesivas en psicóticos, digo, lo cual ya plantea un problema, porque en realidad esta cuestión se juega en el ser, en lo que el sujeto es, y en realidad acá lo que está diciendo es que no, es que en realidad todos estos elementos se articulan en una cadena, en un discurso, que al sujeto lo tiene. Esa es otra de las diferencias fundamentales con Freud, que en realidad el lenguaje no es una herramienta o algo que el sujeto, vamos a decir así, incorpora y lo utiliza para hablar, expresarse, no. En realidad el sujeto desde esta perspectiva nace en el campo del otro, de lo que Lacan llama el gran otro, que es también una formalización, ¿no? Vamos a ponerlo así. Lacan lo escribe con una A mayúscula. Otro en francés empieza con A. Esto, lo explico, es un lugar. No tiene que ver con un lugar físico, sino con un lugar lógico. Comprende a otro tiempo y a otro espacio. Entonces, la relación que se genera es, o las relaciones, aparece el otro y aparece el sujeto. Después vamos a ver que en realidad estos dos están atravesados y bueno, de lo que se trata justamente es que se presentan como en falta, se presentan como él llama barrados. Con lo cual el neologismo que él incorpora ya no es lenguaje, sino que es la lengua, todo junto. Y la idea de que lo inconsciente tiene que ver, justamente porque él define lo inconsciente como el discurso del otro, de este otro. O sea, si lo inconsciente es un discurso, si estamos hablando de la articulación de una cadena significante y que en realidad el sujeto viene a aparecer como en un vaivén, ya no podríamos pensar en la idea de que lo inconsciente son huellas némicas. Entonces, habíamos dicho recién que íbamos a introducir dos conceptos. Uno es el concepto de estructura y otro es el concepto de fantasma. Para lo cual yo traje una cita para empezar a pensar el tema de la estructura, porque se habla mucho de estructuras clínicas, qué estructura tiene este paciente, qué... Bueno, en este sentido me voy a referir a una definición que da Lacan de estructura en el seminario número 3 sobre la psicosis. Esto lo hice un poco adrede porque en realidad también está esta postura de que Lacan, digamos que en el recorrido de su enseñanza hay distintos Lacanes. Entonces muchos analistas plantean que en realidad no están de acuerdo con el primer Lacan, pero sí con el último, por ahí no con el del medio, sino con el primero. Bueno, esto es un poco un tema de discusión. Y encontré esta cita del seminario que dice lo siguiente, con respecto a la estructura, o a lo que se entiende como estructura. Esto lo toma del estructuralismo, que tiene que ver con la obra de Lévi-Strauss. Dice, en realidad para plantear no la estructura del estructuralismo, sino la estructura que le interesa, que es la estructura del significante.
Dice, la estructura es primero un grupo de elementos que forman un conjunto covariante. Es decir, un conjunto covariante, hay un conjunto con elementos, digámoslo, ¿no? Covariante quiere decir que si se modifica uno, se modifican los demás. Dije conjunto y no totalidad. En efecto, la noción de estructura es analítica. Continúo. Lo poco que acabo de indicarles acerca de su dinámica, sobre lo que implica, los dirige hacia la noción de significante. Interesarse por la estructura es no poder descuidar el significante. La noción de estructura y la de significante son inseparables. Cuando analizamos una estructura, se trata siempre del significante. Entonces, así está un poco larga, pero bueno. Lo que nos interesa es la estructura del significante. Digo, cuando se piensa en un análisis no se puede separar de esta idea. Con lo cual, ya podremos empezar a pensar que en realidad esta noción freudiana, digamos, acerca de las perversiones, queda, o a medida que pasa el análisis, empieza como o pierde cada vez más fuerza. Y en el seminario número 10, sobre la angustia, Lacan esboza un grafo para dar cuenta de cuáles son los lugares que yo mencioné antes, porque son lugares que después vamos a articular en el fantasma y vamos a plantear cuál es la diferencia, por ejemplo, con el fantasma sadiano, para pensar el tema de lo perverso como discurso y así definirlo, porque todavía no lo hicimos. Entonces, nosotros tenemos, habíamos dicho el otro, el sujeto, lo pongo separado pero ahora lo incorporo. Habíamos mencionado que Lacan inventa el objeto pequeño a, ahora vamos a definirlo. Lacan dice que este objeto es producto de una operación que tiene que ver con una división. En general, cuando se explica esto, se hace en términos de tiempo, en el sentido de que, bueno, ahora van a ver que lo podemos pensar en términos cronológicos, pero en realidad esto no es cronológico, sino que es lógico en el sentido de que todo pasa al mismo tiempo y que no se puede pensar que, digamos, esto está primero, esto viene después, esto viene después. Pero bueno, cuando se intenta plasmar de esta manera, puede sonar de esta manera, pero para saber que en realidad no es así. Hay una estructura, habíamos dicho antes, que es la estructura que nos interesa, que es la estructura del significante. El significante que nos interesa es el significante fálico. Ese entramado atraviesa esta instancia lógica del otro y del sujeto, que nosotros lo podemos pensar como mítico. Entonces, en este sentido, nosotros podemos ir pensando esta palabra, que es el goce. Esto es fundamental, porque en realidad, ahora cuando pasemos a las definiciones sobre la perversión, este concepto está presente, es fundamental. De esta división hay un sujeto barrado y un resto de la operación, que es el A. Del lado del sujeto queda el gran otro, que está ahora barrado. Es decir, que le falta un significante. Esto, si bien nosotros lo ponemos como una instancia mítica, digamos, o algo así,